Ahora, comencemos. Héctor Reyes presionó el pulgar contra el borde de su taza de café, viendo el vapor arremolinarse en el aire de diciembre. A través de la ventana de la cocina, los patrones de escarcha se extendían por el cristal como recuerdos fracturados. Su hijo Santiago, de 18 años, estaba sentado frente a él, esforzándose demasiado por parecer confiado ante la inminente cena de Nochebuena en casa de sus abuelos. «Papá, todo estará bien», dijo Santiago, aunque sus dedos tamborileaban sobre la mesa. El abuelo Gerardo ha estado mejor últimamente. Héctor estudió el rostro de su hijo, viendo la misma expresión esperanzada que Elsa ponía cada vez que hablaba de su padre. Su esposa había pasado 20 años inventando excusas para Gerardo Salinas, justificando el carácter volcánico del hombre, sus comentarios hirientes y su necesidad de dominar cada habitación en la que entraba. Héctor había aprendido a tolerarlo por el bien de Elsa, a morderse la lengua cuando Gerardo hacía sus comentarios mordaces sobre los verdaderos hombres y la disciplina adecuada. «Santiago», dijo Héctor con cuidado. «Si sientes que algo no anda bien esta noche, me llamas. No importa la hora. No vas a venir solo. Tu madre quiere pasar tiempo en familia con sus padres. Yo me quedaré aquí a terminar de editar el documental de Río Claro». Héctor dirigía una productora de vídeo especializada en reportajes de investigación de formato largo. Su proyecto actual examinaba cómo el gobierno de un pequeño pueblo le había fallado sistemáticamente a sus residentes durante una crisis de inundaciones. El trabajo le sentaba bien, paciente, metódico, descubriendo la verdad a través de la observación cuidadosa. Santiago asintió, y el alivio parpadeó en sus facciones. El chico sabía lo tensas que se ponían las cosas cuando Héctor y Gerardo ocupaban el mismo espacio. En la última cena de Año Nuevo, Gerardo había pasado una hora sermoneando sobre las generaciones que exigen trofeos por participar, mientras miraba fijamente a Santiago, quien recientemente había elegido la Escuela de Artes en lugar de la licenciatura en Administración de Empresas que su abuelo exigía. Después de que Santiago se fue con Elsa, Héctor se instaló en el despacho de su casa. La casa se sentía demasiado silenciosa, demasiado llena de una anticipación que no podía nombrar. Había crecido en Monterrey, criado por una madre soltera que tenía 3 trabajos para sacarlos a flote. Había aprendido desde temprano a leer a las personas, a detectar los sutiles indicios que revelaban el verdadero carácter bajo las máscaras educadas. Por eso funcionaban sus documentales. Sabía cómo esperar, cómo observar hasta que la gente olvidaba la cámara y se revelaba tal como era. Gerardo Salinas nunca había necesitado una cámara para revelarse. El hombre era un monumento andante a su propia importancia. Dueño de Suministros Agrícolas Salinas, la distribuidora de equipos para el campo más grande de 3 municipios. Había construido el negocio a partir de la pequeña ferretería de su padre, y nunca dejaba que nadie lo olvidara. Su esposa, Vilma, había aprendido hace décadas a simplemente asentir y estar de acuerdo, con su propia voz reducida a susurros. Héctor había conocido a Elsa hacía 20 años en un evento comunitario de recaudación de fondos. Ella era la coordinadora de voluntarios, brillante y organizada. Pero había una fragilidad en sus sonrisas que él reconoció de su propia infancia, la hipervigilancia de alguien criado en medio de una ira impredecible. Se había enamorado de su gentileza, de su determinación por construir algo diferente a lo que había conocido. Y lo habían logrado, en su mayor parte. Santiago era amable, creativo y seguro de sí mismo, de una manera que a Elsa nunca se le había permitido ser. Héctor se había asegurado de eso, creando un hogar donde las emociones no eran armas y los errores no eran catástrofes. Su teléfono vibró a las 8 de la tarde. Apareció el nombre de Elsa y algo frío se deslizó por su pecho. «Héctor, no te asustes, pero hubo una situación». «¿Dónde está Santiago?» «Él y mi papá tuvieron un desacuerdo». Santiago se fue caminando a casa. «Está bien, solo está caminando». «Elsa, estamos abajo cero». Y el pronóstico del clima decía. «Lo sé. Traté de hablar con mi papá, pero ya sabes cómo se pone». Santiago dijo que prefería caminar que quedarse. Y, honestamente, tal vez sea mejor si ambos se enfrían un poco. Héctor mantuvo la voz nivelada. «¿Qué pasó?» Una pausa. Mi papá le preguntó a Santiago sobre sus planes después de graduarse.
Santiago mencionó el programa de diseño gráfico en Querétaro y mi papá dijo que no iba a ver cómo su dinero se desperdiciaba en hacer dibujitos. Discutieron y Santiago le dijo algunas cosas sobre que debía respetar sus decisiones. Mi papá le dijo que se largara. Lo echó a la calle en medio de una tormenta eléctrica. Apenas está lloviendo, Elsa. Héctor ya estaba de pie, agarrando las llaves de su camioneta. ¿Dónde exactamente pasó esto? Santiago se fue hace unos 20 minutos. Héctor, por favor, no empeores las cosas enfrentando a mi papá esta noche. Él ya había salido por la puerta. 20 minutos significaba que Santiago estaba en algún lugar de la carretera rural entre la hacienda de Los Salinas y el pueblo. 11 kilómetros de camino oscuro, sin banquetas y con un acotamiento mínimo. La lluvia había comenzado, gotas pesadas que prometían algo peor. Héctor condujo despacio, escudriñando ambos lados de la carretera. Un trueno restalló en lo alto y la lluvia se intensificó hasta convertirse en un diluvio que transformó el parabrisas en una cascada, a pesar de que los limpiaparabrisas iban a toda velocidad. Sus manos apretaban el volante hasta que le dolieron los nudillos. A unos 5 kilómetros de distancia, sus faros captaron algo en el acotamiento. El corazón de Héctor se detuvo. Santiago yacía desplomado en la hierba, con la ropa empapada, sin un zapato, y el otro apenas aferrado a su pie. Héctor puso la camioneta en alto total y corrió, cayendo de rodillas junto a su hijo. ¡Santiago! Santiago, mírame. Los ojos del chico se abrieron temblorosos, desenfocados. Sus labios tenían un tinte azulado y temblaba tanto que le castañeteaban los dientes. Un rastro de sangre bajaba de un corte en su frente, donde seguramente se había golpeado al caer. Papá. Te tengo. ¿Puedes levantarte? Juntos, lograron llegar a la camioneta. Héctor envolvió a Santiago en la manta térmica de emergencia del asiento trasero y subió la calefacción al máximo. Llamó a Elsa mientras aceleraba hacia el hospital general. Tiene hipotermia. Lo llevo a urgencias. Oh, Dios, Héctor, lo siento muchísimo. No pensé. Hablamos luego. En el hospital, trataron a Santiago por hipotermia leve, una conmoción cerebral por la caída y múltiples laceraciones en los pies por caminar descalzo los últimos 3 kilómetros, tras perder los zapatos en el lodo. La doctora, una mujer llamada Carmen Morales, a quien Héctor reconoció de un proyecto documental anterior, lo llevó a un lado. Va a estar bien, pero esto podría haber sido mucho peor. 1 hora más en esas condiciones. ¿Sacudió la cabeza? ¿Qué pasó? Héctor se lo contó. La expresión de la doctora Morales se ensombreció. Tengo la obligación legal de reportar cualquier sospecha de abuso o negligencia. No fue su madre. Fue su abuelo. Aún así, ella tomó notas en su tableta. Tu hijo tiene 18 años, así que él puede tomar sus propias decisiones sobre si presentar cargos. Pero Héctor, extraoficialmente, he visto casos de exposición como este. No suceden por simples desacuerdos. Elsa llegó cuando se preparaban para dar de alta a Santiago. Corrió a abrazarlo, con las lágrimas rodando por su rostro. Mi amor, lo siento tanto. Debí haberte llevado a casa. Debí. Mamá, está bien, la voz de Santiago sonaba áspera, exhausta. No es tu culpa. Héctor observó a su esposa con atención. Había visto este patrón antes, Elsa disculpándose por el comportamiento de su padre, absorbiendo la culpa que debería haber sido de Gerardo. Lo había estado haciendo toda su vida. Llevaron a Santiago a casa y lo instalaron en su cama. Elsa se sentó a su lado hasta que se quedó dormido, y luego bajó para reunirse con Héctor. Hablé con mi papá, dijo ella en voz baja. Dijo que Santiago le faltó al respeto y necesitaba aprender que hay consecuencias. ¿Consecuencias por qué? ¿Por tener sus propios sueños? Héctor, ya sabes cómo es mi papá. Viene de una generación diferente y es muy orgulloso, y cuando alguien lo desafía. Elsa, Héctor mantuvo la voz suave pero firme. Nuestro hijo tuvo hipotermia. Tiene una conmoción cerebral. Caminó 11 kilómetros en medio de una tormenta eléctrica porque tu padre lo echó a la calle como si fuera basura. El rostro de ella se descompuso.
Lo sé. Sé que no está bien, pero es mi padre y no puedo simplemente cortar lazos con él. Héctor la acercó hacia él, sintiendo cómo temblaba por los sollozos reprimidos. Él entendía la complejidad, la lealtad tóxica que creaba el abuso. Lo había visto en decenas de sujetos de sus documentales. La forma en que las víctimas defendían a sus abusadores, minimizaban el daño y se aferraban a la esperanza de un cambio que nunca llegaba. Intenta dormir, le dijo. Al final, resolveremos esto. Pero mientras Elsa subía las escaleras, Héctor se quedó en la cocina, mirando a la nada. Algo se había cristalizado dentro de él, algo frío, paciente y absolutamente certero. Gerardo Salinas había cruzado una línea que no se podía descruzar. Héctor había pasado su carrera documentando injusticias, viendo cómo personas poderosas escapaban de las consecuencias mientras sus víctimas sufrían. Se había entrenado para mantenerse objetivo, para observar sin intervenir. Pero este no era el sujeto de un documental. Este era su hijo. La mañana trajo una luz solar débil y olor a nieve. Héctor preparó el desayuno mientras Santiago dormía hasta tarde, dejando que su cuerpo se recuperara del trauma. Elsa se movía por la cocina como un fantasma, preparando café que no se bebía y empezando frases que no terminaba. El teléfono de Héctor sonó a las 10 de la mañana. El nombre de Gerardo Salinas apareció en la pantalla. Respondió sin decir nada. Héctor, la voz de Gerardo retumbó con una cordialidad falsa. Elsa me dijo que el muchacho terminó en el hospital. Es una pena, pero espero que ambos entiendan que le estaba enseñando una lección importante. A veces el mundo es duro, y mimar a los jóvenes no los prepara para la realidad. El agarre de Héctor sobre el teléfono se apretó. De fondo, podía escuchar la carcajada de Gerardo, compartiendo la historia con alguien más en la habitación. Caminó 11 kilómetros. Eso le forjará el carácter. Tal vez la próxima vez lo piense 2 veces antes de contestarle a sus mayores. ¿Hay algo más?, preguntó Héctor, con voz inexpresiva. Solo quería asegurarme de que no hay resentimientos. La familia es la familia, ¿verdad? Estos pleititos pasan. Estoy seguro de que Santiago aprendió la lección. Ciertamente aprendió algo sobre ti. El tono de Gerardo se enfrió. ¿Qué quieres decir con eso? Quiero decir que todos estamos aprendiendo, Gerardo. Gracias por llamar. Héctor colgó antes de que el hombre pudiera responder. Elsa estaba parada en el umbral de la puerta, con el rostro pálido. ¿Te llamó?, preguntó ella. ¿Para reírse de eso? ¿Para asegurarse de que entendieras que le estaba enseñando una lección a Santiago? A Elsa le temblaban las manos mientras dejaba la taza de café. Por primera vez en su matrimonio, Héctor vio que algo cambiaba en los ojos de ella. Una grieta en los cimientos de excusas y justificaciones que había construido alrededor de su padre. Eso no está bien, susurró ella. ¿En serio no está bien, verdad? No, mi amor, no lo está. Santiago salió de su habitación cerca del mediodía, moviéndose con rigidez. Los moretones en sus pies se habían oscurecido durante la noche, y el vendaje en su frente resaltaba sobre su piel pálida. Héctor lo ayudó a sentarse en el sofá y le trajo agua y analgésicos. Papá, siento haber causado todos estos problemas. Santiago, mírame. Héctor esperó hasta que su hijo le sostuvo la mirada. Tú no causaste nada. Expresaste tus propios sueños y metas, y fuiste castigado por ello. Así no es como se comporta la gente sana. Mi mamá está molesta. Tu mamá está procesando algunas verdades difíciles sobre su padre. Eso tampoco es culpa tuya. Santiago asintió lentamente. El abuelo me llamó débil. Dijo que estaba desperdiciando mi potencial en tonterías frívolas. Cuando traté de explicarle que el diseño gráfico es una carrera legítima, me dijo que le estaba discutiendo en su propia casa y que me largara. ¿Te dijo que te fueras caminando? Dijo que la puerta está ahí mismo. Que si era tan adulto y con opiniones tan grandes, podía encontrar mi propio camino a casa como un adulto. Mi mamá trató de intervenir, pero la abuela la jaló a un lado y le dijo que dejara que mi papá lo manejara. La voz de Santiago bajó de tono. Pensé que me llamaría para que regresara.
Me quedé esperando junto a la puerta principal como 5 minutos, y estaba lloviendo, y no dejaba de pensar que abriría la puerta y se disculparía. Pero no lo hizo. Así que empecé a caminar. Héctor sintió que esa fría certeza se solidificaba aún más. Esto no fue un simple arranque de ira o un momento de pérdida de control. Gerardo había calculado esta humillación, la había orquestado para demostrar su poder y castigar la autonomía de Santiago. Durante la semana siguiente, Héctor mantuvo sus rutinas normales. Asistió a sus sesiones de edición, tomó llamadas de trabajo, cenó con su familia, pero en las horas silenciosas, investigó. Gerardo Salinas era predecible de la forma en que suelen serlo los hombres verdaderamente arrogantes. Construyó su imperio siendo la personalidad más grande de la habitación, haciendo tratos mediante intimidación y encantó en igual medida. Suministros Agrícolas Salinas empleaba a 70 personas en 3 sucursales. Gerardo formaba parte de las mesas directivas del comité de la Feria Municipal, de la Cámara de Comercio y del Club Rotario local. Donaba generosamente a causas que mantenían su nombre visible, siempre con placas y ceremonias de reconocimiento. Héctor había pasado 20 años documentando la corrupción, y reconocía los patrones. Hombres como Gerardo creían que eran intocables. Se habían salido con la suya con pequeños abusos durante tanto tiempo que dejaban de verlos como abusos. Su visión del mundo se convertía en la verdad, y sus acciones eran justificadas por su propia importancia. Lo peligroso del trabajo de Héctor era que lo había entrenado para ver sistemas, para entender cómo operaba el poder, cómo se construían y mantenían las reputaciones. Y una vez que entendías cómo estaba construido algo, entendías cómo desmantelarlo. Empezó con el negocio. Los registros públicos mostraban que Suministros Agrícolas Salinas se había expandido agresivamente en los últimos 5 años, adquiriendo a 2 competidores y duplicando su carga de deuda. No era nada ilegal, pero sugería presiones de flujo de efectivo. Héctor llamó a algunas fuentes de sus días en el periodismo, haciendo preguntas casuales sobre el mercado de equipos para el campo. Lo que descubrió fue interesante. La industria se estaba contrayendo. Las granjas pequeñas estaban siendo absorbidas por operaciones más grandes, y estas últimas compraban directamente a los fabricantes. Los distribuidores intermediarios como Salinas estaban siendo asfixiados. Varias empresas similares habían declarado la bancarrota en estados vecinos. Héctor también llamó a la doctora Morales, quien había atendido a Santiago. «Necesito entender algo», le dijo. «Extraoficialmente, entre amigos». «Dime». «Si alguien pone a un muchacho en grave riesgo por negligencia temeraria, pero él tiene 18 años, ¿qué tipo de responsabilidad legal existe?» Carmen Morales guardó silencio por un momento. «Legalmente, a los 18, es complicado. Podría haber un caso por poner en peligro la vida de alguien, pero sería difícil probar la intención. En la práctica, el daño no siempre es físico. El trauma se acumula. He visto pacientes con hipotermia desarrollar ansiedad al frío, a estar al aire libre, a las figuras de autoridad. El impacto psicológico puede durar años. ¿Y si te dijera que este no es el primer incidente? Entonces te diría que alguien necesita documentar el patrón. Y Héctor, sea lo que sea que estés pensando, ten cuidado. Los hombres que abusan del poder no lo ceden fácilmente. Héctor le dio las gracias y colgó. No estaba planeando nada ilegal. No lo necesitaba. Hombres como Gerardo se destruían a sí mismos. Solo necesitaban las circunstancias adecuadas para revelar su verdadera naturaleza públicamente. Su teléfono sonó esa misma noche. Era Gerardo de nuevo, esta vez gritando. ¿Qué demonios crees que estás haciendo? Héctor puso la llamada en altavoz para que Elsa pudiera escuchar. No sé a qué te refieres. No te hagas el estúpido conmigo. Acabo de recibir una llamada de Tomás Pérez, del DIF. Alguien presentó un reporte sobre la visita de Santiago al hospital. Están abriendo una investigación sobre nuestra familia. La doctora Morales tiene la obligación legal de reportar esos incidentes, Gerardo. Solo estaba haciendo su trabajo. Esto es acoso. Voy a demandar a ese hospital, y me aseguraré de que todos sepan que tú la incitaste a hacer esto. Yo no incité a nadie a hacer nada.
Echaste a la calle a un chico de 18 años en medio de una tormenta eléctrica, y terminó en el hospital con hipotermia y una conmoción cerebral. Las acciones tienen consecuencias. Tú, santurrón de mierda. La voz de Gerardo se elevó hasta convertirse en un rugido. ¿Crees que puedes amenazarme? Yo construí esta comunidad. Le doy empleo a la mitad de la gente en este municipio. Tú no eres nadie, haciendo videitos en tu sótano. ¿Hay algo más, Gerardo? Esto no se ha acabado. Acabas de ganarte un enemigo que no puedes costear. Héctor terminó la llamada. Elsa se quedó paralizada, con el rostro pálido. Te amenazó, dijo ella. Se reveló a sí mismo, la corrigió Héctor. Que es diferente. Pasaron 3 semanas. Santiago comenzó terapia con un psicólogo especializado en trauma familiar. Elsa empezó a asistir a sus propias sesiones, desenredando lentamente años de condicionamiento. Héctor continuó con su investigación, paciente y metódico. La investigación del DIF no llegó a nada. Santiago era legalmente un adulto, y los abogados de Gerardo argumentaron que fue un desacuerdo familiar, no abuso. Pero la investigación en sí fue notada por los medios locales, un pequeño artículo en el periódico del municipio sobre acusaciones que involucran al prominente empresario Gerardo Salinas. Nada procesable, pero fue la primera grieta en su fachada cuidadosamente mantenida. Héctor sabía que las reputaciones eran cosas frágiles, especialmente en comunidades pequeñas. Requerían un mantenimiento constante y una cuidadosa curaduría. La reputación de Gerardo descansaba sobre la base de ser un pilar de la comunidad, un empresario exitoso y un hombre de familia. Cada uno de esos pilares podía ser examinado. Héctor contactó a Tadeo Romero, un antiguo colega que ahora dirigía una organización sin fines de lucro de periodismo de investigación. Se reunieron a tomar café en un restaurante a las afueras de la ciudad. Necesito antecedentes sobre alguien, dijo Héctor. Puramente informativo. Tadeo enarcó una ceja. Héctor Reyes pidiendo trapos sucios. Esto debe ser serio. Es personal. Las mejores historias siempre lo son. Tadeo sacó su libreta. Cuéntame. Héctor expuso la situación cuidadosamente, apegándose a los hechos. Tadeo escuchó, y su expresión se fue ensombreciendo. Los hombres así, no se vuelven crueles de repente, dijo Tadeo finalmente. Este es un patrón que ha estado ocurriendo por años. ¿Quieres que investigue sus prácticas comerciales? Quiero la verdad, sea cual sea. Durante la semana siguiente, Tadeo hizo llamadas. Lo que emergió fue el retrato de un hombre que había construido su éxito a través de tácticas agresivas que rayaban en lo depredador. Varios antiguos competidores afirmaban que Gerardo había utilizado información sobre sus vidas personales, amoríos, escándalos familiares y problemas de salud, para presionarlos a vender sus empresas a precios muy por debajo del valor de mercado. Nada lo suficientemente ilegal para procesarlo, pero sí un claro patrón de manipulación e intimidación. Héctor también descubrió algo interesante sobre la relación de Gerardo con su esposa, Vilma. Ella había heredado dinero de su propia familia, dinero que había servido como capital semilla para la expansión inicial de Gerardo. Pero la herencia había estado a su nombre, y había rumores de transferencias irregulares y de que Gerardo la había presionado para firmar papeles que ella no entendía completamente. Cuando Héctor le mencionó esto a Elsa, ella se quedó muy callada. Mi mamá solía tener su propio dinero, dijo Elsa lentamente. De la abuela Elena. Pero mi papá le dijo que tenía sentido consolidar todo bajo el negocio por cuestiones de impuestos. Mi mamá le cedió todo cuando yo estaba en la secundaria. ¿Consiguió a su propio abogado para que revisara el papeleo? Mi papá dijo que eso sería insultante, que implicaría que ella no confiaba en él. A Elsa le temblaban las manos. Oh, Dios, Héctor. ¿Cuántas excusas he puesto en mi vida? Héctor la abrazó. Esto no es tu culpa. Te enseñaron a excusar este comportamiento desde la infancia. Pero podía verla despertar, como se le caía la venda de los ojos. Era doloroso de ver, pero necesario. El plan de Héctor estaba tomando forma. No iba a destruir el negocio de Gerardo ni a llevarlo a la bancarrota, eso perjudicaría a los empleados inocentes que dependían de esos trabajos.
No iba a emprender acciones legales que arrastraran a Santiago por interrogatorios y comparecencias ante los tribunales. En cambio, Héctor iba a hacer lo que mejor sabía, documentar la verdad y dejar que hablara por sí sola. Comenzó con el comité de la feria municipal, donde Gerardo se desempeñaba como tesorero. Héctor presentó una solicitud de transparencia para obtener sus registros financieros. Lo que encontró fue revelador. Gerardo había estado inflando los reportes de gastos, cargando cenas personales y viajes al presupuesto de la feria. No era nada masivo, unas decenas de miles de pesos a lo largo de varios años, pero era profundamente poco ético para alguien en una posición de confianza pública. Héctor compiló la documentación y la envió de forma anónima al auditor del municipio y a 3 miembros del comité, incluyendo a Norberto Campos, un contador jubilado con reputación de integridad absoluta. Luego, esperó. La llamada llegó 2 semanas después, no de Gerardo, sino de la madre de Elsa. Elsa, cariño, necesito hablar contigo. La voz de Vilma era tensa, apenas superior a un susurro. Sin que tu padre se entere. Se reunieron en un pequeño café a 2 pueblos de distancia. Héctor condujo, pero esperó en el auto mientras Elsa entraba. Cuando salió, 40 minutos después, tenía los ojos rojos, pero su expresión era de total resolución. Mi mamá quiere dejarlo, dijo Elsa en voz baja. Ha querido hacerlo durante 20 años, pero está aterrorizada. Dice que mi papá lo controla todo, el dinero, la casa, su atención médica. No cree que pueda sobrevivir por su cuenta. ¿Le dijiste que sí puede? Le dije que podía quedarse con nosotros, que la ayudaríamos. ¿Héctor? Me contó cosas que yo no sabía. Él ha sido así durante todo su matrimonio. Cruel, controlador, explosivo. Dijo que se quedó porque pensó que eso me protegería. Que si lo dejaba, los acuerdos de custodia significarían que yo estaría a solas con él por más tiempo. Así que lo soportó para ser un amortiguador. Héctor apretó la mandíbula. Otra víctima de la necesidad de control de Gerardo. La ayudaremos, dijo simplemente. Con lo que sea que necesite. Al día siguiente, Gerardo llamó al teléfono de Héctor. Cuando Héctor contestó, escuchó gritos. No puedes hacernos esto. ¿Hacer qué, Gerardo? No te hagas el inocente. El comité de la feria exige mi renuncia. Están auditando 5 años de gastos. Alguien les envió un paquete con irregularidades y ahora están amenazando con remitir todo el asunto al Ministerio Público. Héctor dejó que el silencio se prolongara. Tú hiciste esto, siseó Gerardo. Gusano vengativo. Hiciste esto por la tontería con Santiago. Yo no hice nada ilegal. Si hay irregularidades en tus reportes de gastos, es tu responsabilidad, respondió Héctor. Fueron solo un par de cenas, gastos de relaciones públicas. Todos lo hacen. Entonces estoy seguro de que la auditoría te exonerará. Te destruiré. Me aseguraré de que nunca vuelvas a trabajar en este estado. Lo haré. Gerardo, lo interrumpió Héctor, con la voz helada. Echaste a mi hijo a la calle en medio de una tormenta y luego te reíste de ello. Lo mandaste al hospital y me llamaste para presumirlo. Has pasado 20 años aterrorizando a tu esposa y a tu hija. La única persona que te está destruyendo eres tú mismo. Yo solo me estoy asegurando de que la gente vea lo que siempre has sido. Colgó. Elsa escuchó la grabación. Héctor había aprendido hacía mucho tiempo a documentarlo todo. Ella se quedó muy quieta, asimilándolo. Se va a poner peor antes de mejorar, dijo ella por fin. Lo sé. Tu mamá va a necesitar ayuda para salir de ahí. Estaremos listos. La investigación del comité de la feria se hizo pública a los pocos días. El periódico local publicó un artículo sobre las irregularidades financieras y la renuncia forzada de Gerardo. No fue noticia de primera plana, pero en una comunidad pequeña, bien podría haberlo sido. Héctor observó cómo las fichas de dominó comenzaban a caer. La Cámara de Comercio le pidió discretamente su renuncia a la mesa directiva. Un proveedor importante le notificó a Suministros Agrícolas Salinas que estaban reestructurando sus relaciones con los distribuidores. Las reuniones del Club Rotario se volvieron incómodas cuando Gerardo asistía.
Pero el verdadero golpe vino de una dirección inesperada. Norberto Campos, el contador jubilado del comité de la feria, llamó directamente a Héctor. Señor Reyes, nunca nos hemos conocido, pero quería agradecerle. ¿Por qué? Por tener el valor de dar un paso al frente sobre los gastos inflados de Gerardo. He sospechado de irregularidades durante años, pero nunca pude probarlo. La documentación que proporcionó fue meticulosa. Yo no proporcioné ninguna documentación. Solo presenté una solicitud de transparencia para obtener registros públicos. Campos soltó una carcajada. Claro. Bueno, quienquiera que haya compilado ese análisis, entiende de contabilidad. Y también entiende a Gerardo Salinas. El informe incluía notas sobre sus patrones de comportamiento, sus tácticas de manipulación. Se leía como un perfil psicológico. ¿Por qué lo era?, pensó Héctor. Había pasado semanas documentando no solo las irregularidades financieras, sino el patrón de comportamiento detrás de ellas, el acoso, el control, la suposición de que las reglas no aplicaban para él. Señor Campos, solo me alegra que la verdad haya salido a la luz. La verdad tiene la costumbre de hacer eso, eventualmente. Hablando de eso, he estado en la junta directiva de Suministros Agrícolas Salinas durante 15 años. Con toda esta atención reciente sobre la ética de Gerardo, he estado escarbando en las finanzas del negocio. Héctor esperó. Encontré algunos patrones preocupantes. Transferencias entre la cuenta del negocio y la cuenta personal de Gerardo que no coinciden con su salario declarado o sus distribuciones de utilidades, gastos que parecen inflados. Creo que Gerardo ha estado tratando a la empresa como su alcancía personal durante años, y con la actual contracción del mercado, eso ha dejado a la compañía vulnerable. ¿Qué va a hacer? Voy a convocar una reunión extraordinaria de la Junta. Como director, tengo el deber fiduciario de proteger a la empresa y a sus empleados. Si Gerardo ha estado administrando mal los fondos, la Junta necesita saberlo. Después de que terminó la llamada, Héctor se quedó sentado en su oficina durante mucho tiempo. No había querido destruir el negocio de Gerardo. Pero si Gerardo había estado robándole a su propia empresa, eso no era obra de Héctor. Eran, finalmente, las consecuencias alcanzando a la causa. Elsa lo encontró allí una hora después. ¿Héctor? Mi mamá decidió que va a dejar a mi papá. Quiere hacerlo esta semana, mientras él está distraído con la investigación de la junta directiva. ¿Qué necesita? Ayuda para mudar sus cosas. Un abogado. Apoyo emocional. A Elsa se le quebró la voz. No puedo creer que esto esté pasando. Esto es ella eligiendo su libertad, dijo Héctor con dulzura. Eso es algo que hay que apoyar, no lamentar. Pasaron los siguientes 3 días ayudando a Vilma. Héctor contrató un camión de mudanzas y a 3 amigos fornidos de su equipo de grabación. Mientras Gerardo estaba en una reunión de emergencia de la Junta de Suministros Agrícolas Salinas, mudaron las pertenencias personales de Vilma, los muebles de su madre y cajas de documentos que ella había estado copiando en secreto durante semanas. Los documentos eran reveladores. Vilma había guardado registros de cada decisión financiera importante que Gerardo la había presionado a tomar, incluida la transferencia de su herencia. Había documentado años de abuso verbal a través de un diario que había escondido en su cuarto de costura. Incluso había guardado mensajes de texto amenazantes de meses recientes, donde Gerardo le advertía que no lo avergonzara públicamente si hablaba de sus asuntos familiares privados. Héctor la ayudó a fotografiar todo y guardó copias digitales en un almacenamiento seguro en la nube. Luego la contactó con un abogado de divorcios que Tadeo le recomendó, alguien que se especializaba en divorcios por bienes mancomunados de alto capital y que involucraban abuso financiero. El día que Vilma le entregó a Gerardo los papeles de divorcio, Héctor estaba editando material en la oficina de su casa. Su teléfono explotó con mensajes de texto de Elsa. Mi papá está teniendo un colapso. Está llamando a todo el mundo diciendo que le lavaron el cerebro a mi mamá. Apareció en nuestra casa. Héctor ya se estaba moviendo. Encontró a Gerardo en el porche delantero, con el rostro enrojecido y sudando a pesar del frío. ¿Dónde está ella?, exigió Gerardo. No está aquí. Elsa, sal de ahí. Dile a tu madre que esto es una locura. Soy su esposo. No puede simplemente dejarme.
Elsa apareció en la puerta y Héctor vio algo que nunca antes había visto. Su esposa, manteniéndose firme frente a su padre. Papá, mi mamá tiene todo el derecho de dejarte. La has tratado terriblemente durante décadas. ¿Tratarla terriblemente? Le di todo. La casa, el estilo de vida, el estatus en esta comunidad. Le diste una jaula, dijo Elsa en voz baja. Y estás molesto porque encontró la llave. El rostro de Gerardo se puso púrpura. Esto es obra tuya. Señaló a Héctor. Tú pusiste a mi familia en mi contra. La investigación. Mi esposa dejándome. Todo. Tú orquestaste esto. Héctor le sostuvo la mirada. Yo no orquesté nada, Gerardo. Solo dejé de poner excusas por ti. Y una vez que la gente vio quién eres realmente, tomaron sus propias decisiones. Te voy a arruinar. Te demandaré por daño moral. Por acoso. ¿Por qué? ¿Por documentar registros públicos? ¿Por apoyar el derecho legal de mi suegra a divorciarse? No puedes demandar a alguien por decir la verdad. Gerardo se abalanzó hacia adelante, y Héctor lo esquivó con agilidad. Años de trabajo documental en situaciones volátiles le habían enseñado a leer el lenguaje corporal, a anticipar la agresión. También había instalado cámaras de seguridad en su propiedad hacía semanas. Actualmente grabando todo. Yo que tú me iría ahora, dijo Héctor con calma. Antes de que esto se convierta en allanamiento de morada. Gerardo se quedó ahí, con el pecho agitado, y por primera vez, Héctor vio algo nuevo en los ojos del hombre. ¿Miedo? Gerardo se estaba dando cuenta de que su poder siempre había sido de humo y espejismos, mantenido por la voluntad de otras personas de creer en él. Y esa creencia se estaba evaporando. Esto no se ha acabado, dijo Gerardo. Pero su voz había perdido su trueno. Sí, lo está, respondió Héctor. Solo que aún no lo sabes. La reunión de la Junta Directiva de Suministros Agrícolas Salinas resultó en que Gerardo fuera puesto bajo licencia administrativa, a la espera de una auditoría financiera completa. Norberto Campos fue nombrado director general interino. En una semana, los auditores encontraron lo que Héctor había sospechado, años de transferencias irregulares, gastos inflados y contabilidad creativa que había enmascarado la deteriorada posición financiera de la empresa. La Junta convocó otra reunión. Se le pidió a Gerardo que renunciara como accionista mayoritario y director general a cambio de que la empresa no presentara cargos penales por desfalco. El negocio se reestructuraría y sus acciones se redistribuirían para crear un fideicomiso de propiedad de los empleados. Gerardo recibiría una modesta liquidación y un acuerdo de no competencia. No le quedó otra opción más que aceptar. Héctor observó desde la distancia cómo se desmoronaba el imperio de Gerardo. El hombre había construido todo sobre la reputación y la intimidación, y ambas habían demostrado ser insustanciales. Su estatus social se evaporó. Le quitaron su negocio. Su esposa se estaba divorciando de él con documentación que hacía irrefutable su caso por abuso financiero. Pero el plan de Héctor tenía un elemento más. Lo había estado documentando todo, los registros del hospital por la hipotermia de Santiago, la grabación de Gerardo riéndose de ello, las declaraciones de testigos de la cena de Nochebuena, los diarios de Vilma, las irregularidades financieras y el patrón de abuso y control que abarcaba décadas. Lo compiló todo en un documental de 90 minutos. No para su difusión pública, no para obtener ganancias. Solo la verdad expuesta con un detalle cuidadoso y devastador. La tarjeta del título decía: El costo del silencio, la historia de una familia. Héctor lo proyectó en privado para Santiago, Elsa y Vilma. Se sentaron en el despacho de su casa, viendo cómo los patrones de comportamiento de Gerardo se revelaban a través de sus propios relatos, a través de la documentación, a través de la fría evidencia del abuso que se había normalizado durante tanto tiempo. Cuando terminó, Santiago fue el primero en hablar. Hiciste esto para nosotros. Hice esto para que nunca duden de sus propios recuerdos, dijo Héctor. Los abusadores cuentan con que la gente olvide, con la manipulación emocional, con hacer que las víctimas cuestionen sus propias experiencias. Esta es la verdad, documentada e innegable. Si alguna vez dudan de si hicieron bien en enfrentarlo, pueden ver esto y recordar.
Vilma estaba llorando, pero su rostro reflejaba paz. Pasé 40 años inventando excusas para él. Diciéndome a mí misma que no era tan malo, que no lo decía en serio, que yo era demasiado sensible. Verlo todo junto de esta manera. Ya no se puede negar más. Elsa sostuvo la mano de su madre. Somos libres de él, mamá. Realmente somos libres. 6 meses después, Héctor estaba en el patio trasero viendo a Santiago pintar. Su hijo se había inscrito en el programa de diseño gráfico en Querétaro, pero había pasado el verano en casa, sanando y creando. El lienzo mostraba una tormenta eléctrica sobre una carretera oscura, pero a lo lejos, una casa con ventanas que brillaban cálidamente. ¿Qué opinas?, preguntó Santiago. Creo que es honesto, dijo Héctor. Ese es el mejor tipo de arte. Elsa se unió a ellos, con Vilma muy cerca. La mujer mayor se había transformado en los meses transcurridos desde que dejó a Gerardo. Reía más, hablaba con confianza, tomaba decisiones sin pedir permiso. Había rentado un pequeño departamento en el pueblo y se había reconectado con amistades con las que había perdido el contacto a lo largo de los años. Gerardo, por el contrario, se había desvanecido en la oscuridad. El acuerdo de divorcio lo dejó con una pequeña porción de la herencia original de Vilma. Ella había tenido un excelente abogado, y él se había mudado a un modesto condominio a las afueras de la ciudad. Sus antiguos amigos lo evitaban. Sus socios comerciales dejaron de devolverle las llamadas. Había presentado una demanda contra Héctor por daño moral y difamación, pero su abogado se había retirado después de revisar el documental y aconsejarle que todo en él era fácticamente exacto y legalmente defendible. El teléfono de Héctor vibró. Apareció el nombre de Tadeo Romero. ¿Estás sentado?, preguntó Tadeo. ¿Debería estarlo? El documental que hiciste, el privado sobre Gerardo. Vilma me dio permiso para mostrárselo a un amigo productor que se especializa en concientización sobre abuso doméstico. Quieren discutir un proyecto más amplio. No lanzar el tuyo, sino usar el marco para crear algo que ayude a otras familias a reconocer estos patrones. Cambiar los nombres, proteger las identidades, pero usar la estructura que creaste. Héctor miró a su familia, Santiago pintando, Elsa y Vilma platicando en voz baja. Lo pensaré. Esto fue personal, no profesional. Lo sé. Pero Héctor, documentaste algo importante. La forma en que se ve el abuso desde afuera versus lo que realmente es. Su naturaleza sistemática. Cómo se acumula con el tiempo. Eso tiene un valor que va más allá de tu familia. Después de colgar, Héctor consideró la idea. Había pasado su carrera documentando injusticias, pero siempre desde la distancia. Siempre como observador. Esta vez había sido diferente. Esta vez, él había sido parte de la historia. Santiago dejó el pincel y se volvió hacia Héctor. Papá, nunca te di las gracias como es debido. ¿Por qué? Por no dejar que el abuelo Gerardo se saliera con la suya. Por mostrarme que enfrentar a los abusadores no solo es posible, es necesario. Héctor atrajo a su hijo en un abrazo. Tú fuiste el primero en defenderte, Santiago. Esa Nochebuena, podrías haberte echado para atrás. Podrías haberte disculpado por tener tus propios sueños, pero no lo hiciste. Te alejaste de su casa porque conocías tu valor. Yo solo me aseguré de que el mundo entendiera lo que eso significaba en realidad. Mientras se ponía el sol, Héctor reflexionó sobre los últimos meses. No había destruido a Gerardo Salinas. El hombre se había destruido a sí mismo a través de décadas de comportamiento abusivo que finalmente lo alcanzaron. Héctor simplemente había documentado la verdad y había dejado de participar en el engaño colectivo que protegía a hombres como Gerardo de las consecuencias. La verdadera victoria no era la caída de Gerardo. Era la confianza de Santiago, la sanación de Elsa, la libertad de Vilma. Era la familia que estaban construyendo. Una basada en la honestidad en lugar del miedo, en el apoyo en lugar del control. Esa misma noche, Héctor recibió una última llamada de Gerardo. Sé lo que hiciste. La voz del hombre era ronca, derrotada. Sistemáticamente desmantelaste toda mi vida. No, Gerardo.
Yo documenté lo que habías construido y se lo mostré a la gente sin los espejismos de los que dependías. Tu vida se desmoronó porque estaba construida sobre mentiras, intimidación y abuso. Lo estoy perdiendo todo. Lo perdiste todo en el momento en que echaste a Santiago a la calle en medio de una tormenta. Solo que aún no te habías dado cuenta. Un largo silencio. Entonces quiero ver a mi hija. A mi nieto. Eso es entre tú y ellos. Pero Gerardo, si los contactas, será bajo los términos de ellos, no los tuyos. No más exigencias, no más control, no más abuso. Yo no soy un abusador. La documentación dice lo contrario. Los registros del hospital, el abuso financiero, los testimonios de tu esposa y tu hija. Todo dice lo contrario. La única persona que no lo ve, eres tú. Héctor escuchó algo que podría haber sido un sollozo, o podría haber sido rabia. No le importaba particularmente cuál de las dos cosas era. «Me destruiste», susurró Gerardo. «No», dijo Héctor en voz baja. «Yo solo dejé de protegerte de ti mismo. Todo lo que ha pasado es una consecuencia, no una venganza. Esa noche le enseñaste a Santiago una lección. Le enseñaste qué clase de hombre eres, y luego yo me aseguré de que todos los demás también lo aprendieran». Colgó. Santiago apareció en el umbral sosteniendo 2 tazas de chocolate caliente. ¿Era él? Sí. ¿Qué quería? Absolución, supongo. O tal vez solo culpar a alguien más por sus decisiones. Santiago le entregó a Héctor una taza y se sentó a su lado. ¿Crees que algún día entenderá lo que hizo mal? Probablemente no. Los hombres como tu abuelo construyen su identidad alrededor de tener la razón, ser fuertes y estar en control. Admitir que estaban equivocados haría añicos esa identidad. Es más fácil culpar a otros que enfrentar la verdad. Eso es triste. Lo es. Pero no es nuestra responsabilidad arreglarlo, Santiago. Nuestra responsabilidad es construir algo mejor, ser mejores, asegurarnos de que este patrón no continúe. Santiago asintió lentamente. Empiezo en Querétaro en otoño. Estoy nervioso, pero también emocionado. Deberías estar ambas cosas. Así es como sabes que es la decisión correcta. Gracias, papá. Por todo. Por ir a buscarme esa noche. Por plantarle cara al abuelo. Por enseñarme que se puede ser fuerte sin ser cruel. Héctor apretó el hombro de su hijo. Eso es lo que hacen los padres, muchacho. Protegemos a nuestros hijos y les enseñamos cómo protegerse a sí mismos. A medida que el invierno dio paso a la primavera, la familia Reyes siguió adelante. Santiago se preparó para la universidad. Elsa continuó con la terapia y se hizo más fuerte cada día. Vilma presentó el papeleo para recuperar su apellido de soltera y comenzó a ser voluntaria en un refugio para víctimas de violencia doméstica, usando su historia para ayudar a otras a reconocer los signos del abuso. Héctor regresó a su trabajo documental con un propósito renovado. Se asoció con el productor que Tadeo le había presentado para crear una serie que examinaba el abuso doméstico en familias aparentemente exitosas. Cambiaron todos los detalles que pudieran identificarlos, pero mantuvieron el marco, como el abuso se esconde detrás de la respetabilidad, como las comunidades lo permiten a través del silencio, como se manipula psicológicamente a las víctimas para que duden de sus propias experiencias. El proyecto se llamó A Puerta Cerrada y ganó premios. Más importante aún, ayudó a la gente. Héctor recibió correos electrónicos de espectadores compartiendo sus propias historias, agradeciéndole por hacerles sentir menos solos, menos locos, menos culpables por querer escapar. Un correo electrónico lo conmovió en particular. Era de una mujer llamada Camila Hernández que había visto la serie con sus hijos adultos. Durante años, pensamos que nosotros éramos el problema, escribió. Mi exesposo era un médico respetado y muy querido en nuestra comunidad. Cuando intentábamos hablar sobre su comportamiento en casa, la gente no nos creía. Su documental mostró el patrón exacto que vivimos. Mis hijos están en terapia ahora. Estoy reconstruyendo mi vida. Gracias por demostrarnos que no lo estábamos imaginando. Héctor compartió el correo electrónico con su familia durante la cena. Por esto importaba el documental,
dijo Elsa. No solo para nosotros, sino para cualquiera que haya vivido algo similar. Vilma asintió. Ojalá alguien me hubiera mostrado ese patrón hace 40 años. Tal vez habría tenido el valor de irme antes. Pero te fuiste eventualmente, señaló Santiago. Y ahora estás ayudando a otras personas a irse también. Héctor observó a su familia, más fuertes, más sanos, libres. Esta era la verdadera victoria. No la caída de Gerardo, sino el renacer de ellos. Un año después de aquella Nochebuena, Héctor organizó un tipo diferente de cena navideña. Su casa se llenó de risas. Santiago, en casa de visita por las vacaciones de la universidad, Elsa y Vilma preparando la comida juntas. ¿La doctora? Morales y Tadeo uniéndose a ellos como amigos que se habían convertido en familia. Nadie mencionó a Gerardo. El hombre se había vuelto irrelevante, un cuento de advertencia en lugar de una presencia activa en sus vidas. Mientras se reunían alrededor de la mesa, Santiago levantó su copa. Quiero proponer un brindis por la familia. La verdadera familia. El tipo de familia que eliges y construyes junto con los demás. Por las segundas oportunidades y los nuevos comienzos. Y por mi papá, que me enseñó que enfrentar a los abusadores no se trata solo de confrontación. Se trata de la búsqueda estratégica, paciente e implacable de la verdad. Héctor sonrió. Y por ti, Santiago, por ser lo suficientemente valiente como para alejarte del abuso, incluso cuando eso significó caminar 11 kilómetros en medio de una tormenta eléctrica. Nunca más, dijo Santiago con firmeza. Nunca más aceptaré que alguien me trate de esa manera. Nunca más, repitió toda la mesa. Más tarde, mientras los invitados se iban marchando y la casa se quedaba en silencio, Héctor encontró a Elsa en el porche, viendo caer la nieve. ¿Estás pensando en él?, preguntó Héctor. En mi padre. Un poco. Preguntándome si está solo esta noche, si tiene algún arrepentimiento. Probablemente no. Los hombres así no tienden a la autorreflexión. Lo sé. Es solo que pasé tanto tiempo esperando que cambiara, que se convirtiera en el padre que yo necesitaba. Todavía estoy de luto por esa persona, aunque nunca haya existido realmente. Héctor la abrazó estrechamente. Se vale llorarle al padre que debiste haber tenido. Incluso mientras te alegras de que el padre que si tuviste ya no esté en tu vida. ¿Cómo te volviste tan sabio? Me casé con una mujer que me enseñó que el amor no se trata de control, que la familia no se trata de dominio, y que la fuerza puede ser gentil. Él le besó la frente. Tú me mostraste cómo se ve el verdadero valor. Elegir romper patrones generacionales, elegir construir algo diferente. Adentro, Santiago le estaba mostrando a Vilma su portafolio del semestre. La abuela y el nieto reían juntos, su vínculo profundizándose en la libertad en lugar del miedo. El teléfono de Héctor vibró una última vez esa noche. Un mensaje final de Gerardo Salinas: Feliz Navidad. Héctor lo borró sin responder. Algunas personas no merecían su energía. No merecían un cierre. No merecían nada más que las consecuencias naturales de sus propias decisiones. Entró, cerró la puerta con llave y se unió a su familia. La nieve continuó cayendo, cubriendo el mundo de blanco, haciéndolo todo limpio y nuevo. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte lo que piensas en la sección de comentarios. Gracias por tu tiempo. Si disfrutaste esta historia, por favor suscríbete a este canal. Haz clic en el vídeo que ves en pantalla y nos vemos en la próxima.